Hola a todos, que el Señor les bendiga, qué bendición podernos reunir nuevamente por este medio para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor, en este tiempo, y que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. En esta hora, Padre, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, con su unción rompa todo yugo de mentira, de falsos argumentos y falsos razonamientos que se oponen al conocimiento tuyo, y que tu Espíritu Santo también abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra, Señor, quede sembrada como una semilla en tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para la bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que vaya a ser hecho en esta tarde, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, un privilegio podernos reunir por este medio. Gracias por sintonizarnos y por conectarse con nosotros, y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los resultados de conocer a Dios en cada uno de nosotros. El día de ayer partimos de Romanos capítulo 1, versículo 21, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el sentido inverso, lo que la palabra también nos está enseñando es que si conocemos a Dios, el resultado inmediato debería ser el de glorificarle y de darle gracias. Y glorificarle, ¿qué significa? Glorificarle es reconocer y ensalzar cada uno de sus atributos, cada una de sus características y su operación en nuestra vida. Y al reconocerlo también implica que algunas de esas características de Dios nosotros las tenemos que tomar para nuestra propia vida y con la ayuda del Espíritu Santo, y negándonos a nosotros mismos irlas desarrollando de tal manera que vayamos creciendo al carácter de Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29 y 2 de Corintios 3, 18, que básicamente significan que el Espíritu Santo, a través de todas las circunstancias de nuestra vida, nos va formando a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Glorificar al Señor es reconocerlo en cada uno y todos sus atributos, en su omnisciencia, porque Él conoce todas las cosas, tanto las más íntimas de nosotros, como lo enseña el Salmo 139, como las de todas las cosas creadas. Y ese conocimiento, a pesar de ese conocimiento, el Señor nos salva, nos ama, nos bendice, extiende sobre nosotros su misericordia, su bondad, su gracia, etc. Reconocerlo es alabarle y por esa situación. En cuanto a su omnisciencia, en cuanto a su presencia, vimos también que es un motivo de darle gracias porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan maravillosa, tan grande, aquí en la tierra y además en la vida eterna, cuando hay muchísima gente que va a pasar su eternidad en un lugar totalmente diferente y contrario al cielo. También su supremacía significa reconocer que Él tiene o Él es más alto que cualquier cosa, más alto que cualquier criatura, más alto que incluso que todo el ejército de sus creaciones, y que a Él no le mueve el que mucha de su creación se pudiera sublevar contra Él, porque Él es por sobre todo, infinitamente por sobre todo de todas las cosas que nos suceden. Él está en control de absolutamente todo. Y también, y eso implica también una conducta de nuestra parte.
En cuanto a la omnisciencia, implica también una conducta de nuestra parte en el sentido de ser transparentes, claros delante del Señor, no ocultándole nada, porque aunque se lo ocultáramos, Él lo conoce absolutamente todo. En cuanto a su presencia, agradecerle por esta salvación tan grande, y no solo agradecerla, sino cuidarla en todas sus dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, viviendo, poniendo todo nuestro ser a su servicio. En cuanto a su supremacía, reconociendo que Él es superior a nosotros y sus planes son mejores que los nuestros, y acoger sus planes con gozo y con alegría, aunque no sean los planes que nosotros preferiríamos. Pero recordemos que lo que nosotros preferimos es lo que prefiere la carne, no lo que prefiere el Espíritu, porque el Espíritu siempre va a preferir los planes de Dios, que son mucho mejores que nuestros planes. En cuanto también vimos en reconocerlo en cuanto a su soberanía, es decir, que Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Él permite lo bueno tanto como aquellas cosas que nos son contrarias, porque Él va a utilizar tanto lo uno como lo otro para bendecir nuestras vidas, para que nosotros vayamos a otro nivel de bendición, a otro nivel de plenitud, de abundancia, de prosperidad en nuestras vidas. Y eso implicaría abrazar sus planes en todas las circunstancias de nuestra vida, aunque no sean los nuestros, y reconocer que sus planes son mejores para nosotros que nuestros propios planes. También vimos en cuanto a su inmutabilidad, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y esto para nosotros tiene una grandiosísima bendición. Él ya nos amó, ya nos salvó, ya nos bendijo, ya nos aceptó, y nada ni nadie va a cambiar absolutamente nada de eso. De hecho, la palabra de Dios lo dice muy claramente: el que a mí viene, no le echo fuera. Y también en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice que Él nos dio el Espíritu Santo como el sello de garantía de nuestra redención final, es decir, de nuestro ingreso a la eternidad con Él. Entonces es un motivo no solo de alabarle, sino de darle gracias, y derivado de eso, derivado de ello, necesitamos no dudar en ningún momento de que Él nos dejó de amar, o de que Él ya no nos acepta, o de que Él nos rechaza, o de que podemos perder la salvación, porque eso es dudar de su inmutabilidad. Y la palabra de Dios dice claramente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice que Él no cambia. Por lo tanto, podemos afirmar nuestra vida como una roca en su inmutabilidad, en su amor, en su aceptación. Eso no implica que sea un permiso para hacer lo que se nos dé la gana, porque recordemos que la palabra también nos enseña, y es una ley inmutable de Él, que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Es decir, Él nos va a perdonar nuestro pecado, sí, pero vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestro pecado por esa inmutabilidad del Señor y la inmutabilidad de sus leyes. Recordemos que la palabra también nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Su palabra va a ser la misma hoy, mañana, en el futuro, y va a ser la misma en la eternidad. No hay ningún cambio en ella, porque Él es inmutable. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él dijo, así es, y Él lo hará. Números 23:19 dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Ahora vamos a ver otro motivo por el cual nosotros podemos o debemos reconocerle, podemos glorificarle, y no solo podemos, sino que debemos. Y es por su poder, el reconocer que Él es todopoderoso, y que si no obra en nosotros como nosotros quisiéramos, no es por capricho, sino porque no nos conviene. Él puede cambiar nuestras circunstancias en cualquier momento. Él puede cambiar el rumbo de nuestra vida en cualquier momento. Y si no lo hace,
es porque Él tiene un buen propósito en aquello que está permitiendo en nuestras vidas, porque si Él no lo quisiera, Él lo cambiaría. No hay nada que detenga su poder, no hay otro ser en el universo que sea todopoderoso. Es más, algunos le asignan todo poder o un poder muy grande al diablo. El diablo no tiene poder. La palabra claramente dice que Jesús en la cruz del Calvario lo despojó de toda autoridad. La única arma que el diablo tiene para nosotros es el engaño, es la mentira. Por eso en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez o mentira, todo argumento y toda fortaleza o razonamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, si Él tiene todo el poder para cambiar nuestras circunstancias y no las cambia, a pesar de que sabe que en algún momento de nuestra vida esas circunstancias, esas situaciones o las personas que están en nuestra vida nos pueden estar afectando y causando un dolor, es simple y sencillamente porque Él tiene un mejor plan que quitarnos de esa circunstancia o de ese dolor y después de que se cumpla su plan, Él nos va a llevar a un nuevo nivel de plenitud, de abundancia, de bendición, de prosperidad, a un nuevo nivel de relación incluso con Él, a una vida mucho más plena, porque todo lo hace obrar para bien de los que amamos a Dios. Y Job es un buen ejemplo. Job pasó una prueba sumamente difícil en su vida. Sin embargo, al final de esa prueba, Job salió con un mejor conocimiento y una mejor relación con Dios, a pesar de que era un varón justo y perfecto delante del Señor antes de entrar a la prueba, pero él salió a un nuevo nivel de relación con el Señor, y no solo a un nuevo nivel de relación con el Señor, sino con una restauración al doble de lo que había tenido antes de entrar en esa prueba. Eso nos enseña que los planes del Señor para nosotros son buenos y buenos en gran manera, y que si no obra en su poder en un determinado momento para sacarnos de una circunstancia específica que nos pueda estar afectando, es porque Él tiene algo mejor para ello. Por ello debemos darle gracias, reconocerlo, alabarlo, bendecirlo con todo nuestro corazón, y además acoger sus planes, acoger esas circunstancias que Él está permitiendo en nuestra vida, sabiendo que Él las va a hacer obrar para bien de nosotros. Otro atributo del Señor que merece nuestro reconocimiento, que merece que lo glorifiquemos, es su fidelidad. Una fidelidad que Él mismo la define como que Él no nos dejará y no nos desamparará. Y si unimos su fidelidad con su inmutabilidad, con su santidad, con su poder, entonces vemos que la fidelidad del Señor permanece en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier error, fracaso, pecado o cualquier situación en nuestras vidas. Él no nos va a dejar ni no nos va a desamparar. Él va a estar permanentemente con nosotros. Y aquí aplica lo que dice el Salmo 23:6 también. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y el Salmo 121 dice que no se adormecerá, ni se dormirá, ni se descuidará aquel que nos guarda desde ahora y para siempre. Y de Él viene nuestro socorro realmente, por su fidelidad, por su amor para con cada uno de nosotros, porque somos sus llamados, somos sus hijos, y Él va a permanecer fiel a cada uno de nosotros y no nos va a dejar nunca ni nos va a desamparar en el resto de nuestras vidas. La palabra incluso dice en el libro de Isaías que aunque nuestra madre o nuestro padre nos dejaren, Él no nos dejará. Él aún hasta las canas nos acompañará, y nos acompañará aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Otro de los atributos por los cuales necesitamos reconocer al Señor y que son una bendición para nuestra vida es por su santidad. Su santidad significa que Él no puede hacer absolutamente nada malo.
y que sus mandamientos, sus leyes, sus principios son santos, son buenos, son para nuestro beneficio. Para mucha gente los mandamientos, principalmente para los pecadores, pero aún para algunos creyentes pareciera que pensaran así, que los mandamientos del Señor son para limitarnos, para arruinarnos la vida o para quitarle cierto gozo a la vida, y eso no es en lo más mínimo cierto. Los mandamientos de Dios son el resultado de su amor para cada uno de nosotros y el deseo de su corazón por ese amor de protegernos de todo aquello que nos puede dañar y que nos puede separar de una vida plena, de una vida abundante, de una vida con propósito y de una vida llena de bendiciones. Los mandamientos del Señor, sus leyes, sus principios son las vallas protectoras que Él ha determinado para que nosotros no nos salgamos del camino de la bendición, para que nosotros no nos salgamos del camino de su protección, del camino de una vida en bienestar, en plenitud y en abundancia. ¿Cuál es la consecuencia de ello para nosotros? No solo de glorificarlo por eso, sino de vivir dentro de esos mandamientos hasta donde nos sea posible. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad para guardar sus mandamientos. Entonces, porque esos mandamientos son nuestra bendición, son parte de nuestra bendición. Son parte, es la enseñanza sabia de un Padre perfecto para cada uno de sus hijos, para que no se salgan del camino y la vida y les vaya bien en la vida. Son caminos de bendición. Entonces debemos vivirlos, abrazarlos, hacerlos nuestros, interiorizarlos y ponerlos en práctica. El único perjudicado con no guardar sus mandamientos somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios con el cumplimiento o sin el cumplimiento de sus mandamientos. Los impíos no los cumplen y sin embargo Dios no deja de ser Dios por ello. Él sigue estando en el trono, sigue siendo todopoderoso, santo, sigue siendo supremo, sigue siendo poderoso, soberano, etc. Nada cambia. El problema es para cada uno de nosotros, porque en la medida en la cual pecamos, estamos haciendo una siembra que va a tener una cosecha, y si sembramos mal, cosecharemos mal. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Entonces los mandamientos que el Señor nos da en su palabra, que son múltiples, esos mandamientos son para nuestra protección, son para que no cosechemos corrupción, para que no cosechemos nada malo, y mucho menos para que entremos en el proceso correctivo y disciplinario de Dios, del que habla Hebreos 12, capítulo 5, de versículos 5 al 15, de que el padre que ama a sus hijos los corrige, los castiga, los disciplina, porque quiere su bien. Entonces necesitamos una forma de glorificar a Dios en nuestras vidas. No es solo alabándolo por su santidad, sino viviendo lo más cercano posible a esa santidad. De hecho, la palabra nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 Primera de Pedro, 1, 13 al 18. Como hijos obedientes, sean santos, así como yo soy santo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestra bendición. Así que los mandamientos de Dios son sus normas amorosas de protección para sus hijos, para que no caigamos en maldición o en una corrupción o en una muerte por el pecado o en una mala cosecha. Otro de los atributos del Señor que hemos visto en esta serie es su bondad. ¿Y qué significa su bondad? Que Él es siempre bondadoso. Sus no nos protegen, sus sí nos bendicen. Imagínense, aún en la oración, la palabra de Dios dice que si oramos conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, entonces tendremos las peticiones de nuestro corazón. Eso es una manifestación de su bondad para con cada uno de nosotros. Él no contesta todas nuestras oraciones, porque Él sabe que algunas de esas oraciones nosotros los estamos haciendo sin pensar o sin saber las consecuencias
consecuencias futuras que eso puede traer a nuestras vidas. Y Él en su amorosa bondad nos protege y le da una respuesta diferente a nuestras oraciones porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. En su bondad Dios tiene 3 respuestas a nuestra oración. La primera de ellas es sí. La segunda de ellas es sí, pero todavía no, porque yo voy a hacer hermosa la respuesta en su tiempo. Si te la doy en este momento, no sería tan hermosa como la respuesta que vas a obtener en el futuro. Y la tercera cosa que el Señor puede hacer con nuestra oración es decirnos no. Pero cuando nos dice no es porque Él nos está diciendo tengo algo mejor para ti. No te doy lo que estás pidiendo, sino porque tengo algo mejor para ti. Así que necesitamos entender y parte de glorificarlo a Él y de alabarlo no es solo decirlo de boca, sino vivirlo en nuestro corazón, vivirlo en nuestras vidas. Entonces necesitamos entender en nuestro corazón que los no de Dios nos protegen y los sí de Dios nos bendicen. Por lo tanto, no deberíamos insistir tanto en querer que los no se conviertan en sí, sino dejar al Señor que haga su buena voluntad agradable y perfecta en respuesta a nuestra oración, porque lo que Él nos va a responder es muchísimo mejor de lo que nosotros esperaríamos. Y esto es lo mismo que cuando el Señor cierra una puerta. La palabra de Dios dice que las puertas que Él cierra nadie las puede abrir y las que Él abre nadie las puede cerrar. ¿Cuándo nos cierra una puerta? Cuando esa puerta no es de conveniencia para nosotros. Quizás sea la puerta que nos agradaría, pero es la puerta que no nos conviene y Él la cierra. Y la puerta que Él abre es una puerta de bendición, es una puerta de plenitud, es una puerta de bienestar. Entonces necesitamos también abrazar ese cierre de puertas o esa apertura de puertas sabiendo que el Señor está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Porque si Él supiera que esa puerta que está cerrada fuera la mejor para nosotros, Él la abriría. Y si la puerta que está abierta fuera la peor para nosotros, Él la cerraría. Pero si no lo hace, es porque esa puerta que está cerrando es una puerta que no nos conviene y la puerta que está abriendo es una puerta de bendición y una puerta que sí nos conviene. Y la otra respuesta de alabanza, de adoración, de glorificación al Señor en cuanto a su bondad es que cada uno de nosotros, seamos bondadosos para con otros. No importa si son pecadores, no importa si son nuestros enemigos, no importa si son nuestros amigos o si son desconocidos. La palabra de Dios dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que seamos bondadosos con todas las personas. De hecho, la bondad es un fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces necesitamos ser bondadosos con los demás, así como Dios es bondadoso para con nosotros. Necesitamos proceder siempre buscando lo mejor para los demás, no solamente lo que nos convenga, sino lo que es mejor para todos. De hecho, lo dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos del 9 en adelante, que no busquemos nada más lo nuestro, sino que busquemos también lo de otros. No dice que no busquemos lo nuestro, pero dice que busquemos lo nuestro en equilibrio con lo de los otros, que no nos aprovechemos de los otros, sino que seamos bondadosos para con ellos y también para con nosotros. Y sabe una cosa, cuando nosotros somos bondadosos con los demás, lo que estamos haciendo, y este es también un mandamiento amoroso del Señor para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sembramos en los demás bondad, lo que vamos a cosechar es bondad. Quizá no de la persona con la que hicimos bondad nosotros, pero Dios se va a encargar de que se manifieste bondad a nuestras vidas por otros medios, porque lo que sembramos cosechamos. Si sembramos amor, cosecharemos amor. Si sembramos gozo, cosecharemos gozo. Si sembramos paz, cosecharemos paz. Si sembramos paciencia, cosecharemos paciencia. Si sembramos bondad, cosecharemos bondad. Si sembramos benignidad, cosecharemos benignidad. Si sembramos mansedumbre o humildad o dominio propio, vamos a cosechar exactamente eso mismo de las demás personas, y nuestra vida va a ser una vida en bienestar, una vida en plenitud, una vida en bondad.
El objetivo del Señor es precisamente ese, que nosotros vivamos en una vida de bienestar. La palabra de Dios lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Tercera de Juan versículo 2, dice que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Así que, y también la palabra en Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jeremías 29:15, que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, si nosotros somos bondadosos, vamos a cosechar bondad. No solo necesitamos imitar la bondad de Dios, en realidad necesitamos imitar su santidad, su bondad, su fidelidad, su inmutabilidad también. Necesitamos imitar su poder, su fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Otro de los atributos del Señor por el cual debemos glorificarlo de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 1, versículo 21, es por su paciencia. La gran paciencia que Él tiene para con nosotros, a pesar de nuestras faltas y pecados. Y la paciencia de Él es la que nos da el tiempo suficiente y necesario para que vayamos al arrepentimiento y podamos ser restaurados a la plenitud de nuestras bendiciones, a la plenitud de la vida abundante, a la plenitud de esa prosperidad que nos lleva a vivir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor es paciente para con cada uno de nosotros. Y solo hagamos un breve recordatorio de todas las veces que el Señor nos ha repetido lo mismo en cuanto a no hacer algo o en cuanto a hacer algo y nosotros no le hemos obedecido y hemos hecho lo contrario a lo que Él nos indica, y sin embargo Él ha sido paciente para con nosotros, no ha derramado su ira sobre cada uno de nosotros por esa desobediencia, sino que nos ha dado tiempo para que en su benignidad alcancemos el arrepentimiento. Eso es paciencia. Paciencia es aguantar una de las cosas es aguantar nuestras faltas, aguantar nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestros fracasos y seguirnos amando de la misma manera. Y necesitamos darle gracias al Señor por su paciencia para con nosotros, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, como lo dice la palabra. Y la otra forma de glorificarlo a Él, de alabarlo, es viviendo la paciencia para con otros. Los otros también van a cometer errores, los otros van a tener faltas, fracasos, van a hacer cosas incorrectas, incluso contra nosotros. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Si Dios es paciente con nosotros, nosotros podemos ejercer la paciencia para con los demás. ¿Cómo? Aferrándonos al Espíritu Santo, porque la paciencia es el fruto del Espíritu, no es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu. Y cuando nosotros hemos experimentado la paciencia de Dios, es fácil ser paciente con los demás, entendiendo cuántas veces le hemos fallado a Dios y sin embargo Dios en su inmutabilidad permanece fiel a nosotros, no nos deja, no nos abandona, su bondad sigue manifestándose, su amor sigue manifestándose, su aceptación hacia nosotros sigue manifestándose, su misericordia y su gracia siguen manifestándose. Entonces, lo menos que nosotros podemos hacer, además de alabar al Señor por su paciencia, es imitar su paciencia en nuestras relaciones con los demás. En las circunstancias en las que nos encontremos. Otro atributo del Señor es su gracia. Y su gracia debe ser reconocida, Él debe ser reconocido y glorificado por esa gracia tan maravillosa de que Él no hace con nosotros conforme a nuestros merecimientos, sino conforme a su buena voluntad agradable y perfecta. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que nos dice Efesios 1:3. Y además de eso ya nos aceptó plenamente en Cristo Jesús. Y en su gracia
A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar aún de nuestros pecados, Él no quita su gracia de sobre nosotros. Su gracia permanece, su bondad permanece, sus regalos inmerecidos para con nosotros permanecen. Y las bendiciones que Él ya decidió desde antes de la fundación del mundo siguen estando ahí disponibles para cada uno de nosotros. A veces ni siquiera las vemos. Aún en medio de nuestras circunstancias adversas, el Señor nos está bendiciendo, pero estamos tan metidos en esas circunstancias adversas que nos impide ver las bendiciones que tenemos del Señor, la abundancia de bendiciones que tenemos del Señor, contra una adversidad. No nos damos cuenta, por ejemplo, podemos estar pasando por una situación económica muy complicada, muy difícil, y sin embargo, y esa situación nos puede llevar a atormentarnos. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta que a pesar de esa situación económica tan delicada por la que estamos pasando o tan adversa, el Señor no ha dejado de proveernos comida, el Señor no ha dejado de proveernos vida, el Señor no ha dejado de proveernos alimentos, el Señor no ha dejado de proveer absolutamente nada. Sin embargo, nosotros no lo vemos porque estamos tan atribulados y tan ensimismados en las circunstancias adversas que no vemos todas las bendiciones que por su gracia el Señor está derramando sobre cada uno de nosotros todos los días sin falta. El Señor nos alimenta todos los días, el Señor nos da salud todos los días, nos da cobijo, nos da abrigo, nos sostiene, nuestros órganos siguen funcionando perfectamente bien y esas bendiciones no las vemos porque estamos atribulados, pero necesitamos saber en nuestro corazón que todos los días vivimos bajo su gracia y reconocer su gracia en todas las circunstancias de nuestra vida. Si tenemos un carro, reconocer su gracia de que tenemos un carro. Si tenemos una familia, reconocer su gracia de que tenemos una familia. La familia es una gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Claro que tiene sus problemas, porque no hay familia perfecta. Todas las familias tienen sus problemas, pero la familia sigue siendo, a pesar de los problemas, una mayor bendición que los problemas. La familia es una bendición de Dios para nosotros, un regalo de su gracia para nosotros. No permitamos que una circunstancia adversa arruine toda la bondad y toda la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas a través de nuestras familias. Necesitamos vivir esa gracia de Dios en nosotros. Y aparte de eso, también dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, darle a otros lo que de gracia hemos recibido. La palabra nos dice, así como fuiste sanado, imparte sanidad, ora por los enfermos para que sanen. Así como fuiste liberado, la unción del Señor está sobre ti para liberar a otros. Así como fuiste restaurado, restaura a otros. Y lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Que si nosotros vemos a alguien débil en la fe, que necesita de restauración, que nosotros con espíritu de mansedumbre lo restauremos. Y la palabra también en Corintios nos dice que con la consolación con la que hemos sido consolados, consolemos también a otros. Eso es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Quizás los demás no lo merecen. Quizás los demás no merezcan una palabra de estímulo y quisiéramos criticarlos. Pero les podemos dar una palabra de estímulo sin por ello no reconocer que se equivocaron. Por ejemplo, mira amigo, lo hiciste bien esta vez, pero lo puedes mejorar la próxima. Yo sé que estás todavía en el proceso de aprendizaje. Lo hiciste bastante bien, pero lo puedes hacer mejor la próxima vez. Así que yo creo en ti, yo confío en ti, hazlo mejor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No estamos haciendo con los demás nada. Dios no nos está pidiendo que hagamos con los demás nada de lo que Él no haya hecho con cada uno de nosotros previamente. Tenemos esa posibilidad, tenemos esa bendición, tenemos esa gracia de parte de Él y para impartirla también a otros. Otro atributo por el cual nosotros necesitamos reconocer al Señor y glorificarlo es su misericordia.
Su misericordia disponible en el perdón de nuestros pecados, en el perdón de todas las ofensas que hacemos contra Él, contra su santidad, contra su poder, contra su bondad, contra su inmutabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pecamos continuamente contra el Señor y su misericordia está siempre disponible para con nosotros. Por ello, si no estuviera disponible la misericordia de Dios para con nosotros, recibiríamos castigo tras castigo permanentemente. Nuestra vida, en lugar de una vida de bienestar, sería una vida de castigo y disciplina permanente. Sin embargo, en su misericordia, el Señor perdona nuestros pecados y entonces podemos vivir en una vida abundante gracias a ese perdón. Y alabar al Señor por su misericordia y darle gracias por su misericordia también implica que nosotros, así como hemos recibido misericordia del Señor, demos misericordia hacia los demás en sus faltas, en sus errores, en sus equivocaciones y aún en sus pecados. La misericordia se expresa en el perdón. Necesitamos vivir perdonando y pidiendo perdón por nuestras faltas, perdonando a los demás por las faltas que cometen contra nosotros y pidiendo perdón por las faltas que nosotros cometemos también en contra de ellos. Perdonar a otros y pedir perdón no es necesariamente el reconocimiento de que el otro tuvo la razón. No, es simplemente perdonar el dolor que nos causaron a pesar de que podían o no podían tener razón. Es liberarnos nosotros. Y así como nosotros nos liberamos a través del perdón, necesitamos liberar a los otros a través del perdón. El perdón es para sanar los corazones nuestros y los corazones de las otras personas. El perdón es también una manifestación de la bondad del Señor, porque si no tuviéramos esa posibilidad de perdonar y esa capacidad que Él imparte en nuestros corazones de perdonar a otros, viviríamos en la amargura, y la amargura nos impediría alcanzar la bondad de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. Así que el perdón, en lugar de ser algo gravoso por el cual muchos protestan y dicen que ¿por qué van a perdonar al otro?, debemos entender que el perdón es una manifestación de la bondad de Dios para con nosotros, para mantenernos libres de la amargura que nos impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Se da cuenta cómo los mandamientos del Señor son para nuestro bien? Cómo los mandamientos del Señor son para bendecirnos, para llevarnos a otra dimensión de vida, a otra plenitud de vida en Él. Y finalmente, aunque no es el último de los atributos del Señor, porque hay muchísimos más, pero es el amor, es reconocer su amor para con nosotros, un amor del cual somos inmerecedores, un amor que implicó que el Señor diera lo mejor del cielo, que es Jesucristo, por lo vil, lo necio, lo débil y lo peor del mundo que somos nosotros. Ese es un amor que no se compara en nada, en lo más mínimo, al amor humano. Un amor por el cual necesitamos alabar al Señor constantemente, agradecerle constantemente por ese amor. Alabarlo también es darle gracias por ese amor maravilloso y por cada uno de los atributos que Él tiene, porque somos beneficiarios inmerecedores de la acción de todos los atributos del Señor en nuestras vidas. Somos inmerecedores, pero beneficiarios inmerecedores de la bondad, de la inmutabilidad, del poder, de la fidelidad, de la omnisciencia, de la presencia, de su paciencia, de su gracia, de su misericordia, de su favor, etcétera, etcétera, etcétera. Somos beneficiarios inmerecedores. Y eso nos debería llevar a una actitud permanente de acción de gracias y alabanza. Recordemos lo que dice el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El agradecimiento y la alabanza es la forma de glorificar al Señor.
la forma de reconocer lo que el Señor es para cada uno de nosotros. Es la forma de de agradecer todo lo que Él hace inmerecidamente hacia nosotros. En cuanto al amor, es también reconocer y valorar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y al valorar lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados y que Él cargó nuestros pecados y que Él sufrió dolores por nuestros pecados, que Él sufrió insultos, vituperios, latigazos, desprecio, menosprecio, ironía, etcétera, etcétera. Él sufrió todo eso por nuestros pecados. Ello también nos debería llevar a tratar de vivir, a esforzarnos viviendo una vida en santidad, porque cada pecado que nosotros cometemos es un dolor que añadimos al dolor de Cristo en esa cruz del Calvario. Una manifestación, un agradecimiento del amor al Señor es quitarle ese dolor, es eliminar ese dolor por un pecado que podríamos cometer. Y además eso, en la bondad del Señor también tiene premio, porque dice la palabra que cuando hayamos resistido la tentación, Él nos dará la corona de vida. Así que no solo es un testimonio de agradecimiento, sino además trae un beneficio adicional para cada uno de nosotros en resistir la tentación. Y si bien es cierto, la palabra de Dios dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el final de la sabiduría es el amor. Es decir, la obediencia por amor al Señor, por amor a lo que Él ha hecho, por amor a quien Él es, por amor a lo que Él hará en nuestras vidas. Lo menos que nosotros podemos hacer es resistir la tentación sometiéndonos a Él. Y la otra cosa de agradecer su amor para con cada uno de nosotros es impartirle ese amor a los demás. Vivir en amor para con otros. De hecho, ese es el mandamiento. La palabra y además incrementar obviamente nuestro amor por el Señor. Cuando conocemos quién es el Señor, todos sus atributos y lo que cada uno de sus atributos significa para cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, nosotros no podemos dejar de responder a ese amor del Señor con amor. Y de hecho es lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la forma de manifestar su amor, el amor hacia Él, es no solo obedeciendo sus mandamientos, sino dentro de esos mandamientos está el principal, que aparte de amarlo a Él, es amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Así que, mis amados hermanos, tenemos suficientes motivos para agradecer al Señor. No hay motivo suficiente para dejar de agradecer y alabar al Señor todos los días de nuestra vida. Ahí tenemos hemos compartido muchísimos de los atributos del Señor que son dignos de recibir alabanza, son dignos de recibir gloria, son dignos de recibir honor. Y aparte de eso, la forma también de honrar al Señor y de glorificarlo es que nosotros vivamos esos atributos en nosotros mismos: la santidad, la bondad, la paciencia, la fidelidad, la inmutabilidad, la santidad, etc. Son formas. Interfirió ahí una llamada, pero ya estamos terminando. Entonces, la forma de alabar al Señor es agradecerle, reconocer la inmensidad de sus atributos para con cada uno de nosotros y además ponerlos en práctica en nuestras vidas. La palabra de Dios dice: ámense los unos a los otros para que el Padre sea glorificado por sus obras, para que los demás vean el amor del Padre en ustedes y lo glorifiquen por ello. Entonces, el poner en práctica
esos atributos del Señor. No es solo conocerlos, sino es llevarlos a la práctica. El llevar a la práctica en todas sus consecuencias cada uno de los atributos del Señor es glorificarlo y agradecerle por cada una de las cosas que Él es y hace para con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión que espero haya sido de edificación, de exhortación y de consolación a sus vidas, recordándoles que todos los días tenemos una transmisión de una enseñanza de la palabra de Dios para su bendición, para su edificación, que usted la puede ver a cualquier hora del día porque queda grabada en nuestra página y está accesible. Y si no, usted puede ir a nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están todas las enseñanzas, muchas de ellas con sus bosquejos, para que usted no solamente la vea y la escuche, sino que también la lea, de tal manera que la enseñanza se refuerce. Solo suscríbase a nuestro canal, la suscripción es absolutamente gratuita y el acceso a las prédicas también es absolutamente gratuito. Es por gracia, estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Un recordatorio más es que si usted necesita salir de su casa, por favor tome las medidas de precaución necesarias. La enfermedad existe, quizá no es una enfermedad tan grave como nos la pintaron, pero eso no implica que no seamos precavidos. La palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Entonces, por favor, use siempre su mascarilla, use siempre jabón suficiente a cada rato cuando esté en la calle, y aparte de eso, mantenga el distanciamiento social. Y un último recordatorio, ya lo hablamos de que todos los días hay una transmisión que usted puede sintonizar a cualquier hora. Está para su servicio, para su edificación y para bendición, no solo suya, sino también nuestra, porque esto también nos exhorta, nos edifica, nos consuela y nos bendice a nosotros. Así que solo vamos a terminar orando. Permítame orar con usted. Acompáñeme en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, que tu palabra quede en nuestro corazón sembrada y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de tus atributos, manifestaciones de tu bondad, misericordia, amor y todo para con nosotros, Señor. Permítenos ser unos buenos hacedores de tu palabra y ponerla en práctica. También, Padre bendito, venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y nuestros familiares. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, restaurando al quebrantado, liberando de toda mentira, de todo argumento falso y de todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo a cada uno de nosotros y los nuestros, Señor. Que tu mano esté también sobre cada uno, supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que, Señor, al que está caído, tú lo levantes, al que está debilitado, lo fortalezcas, Señor, al que está en emociones negativas como depresión, ansiedad, angustia, desesperación, frustración, enojo, etcétera, Señor. Que tú, mi Dios Todopoderoso, extiendas sobre él su manto de alegría y tu óleo de gozo, y cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tengan un lindo fin de semana, un lindo final de día, bendiciones para cada uno, y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, un abrazo.